Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco de estadística descriptiva. Espero lo disfruten. Esta es la primera fase en el análisis de cualquier estudio, porque es la que nos ayuda a saber cómo representar las variables que hemos medido. Esta estadística descriptiva la vamos a dividir para fines de esta clase en los índices numéricos y el concepto de normalidad. Este segundo tema lo veremos en un video diferente. ¿Por qué es importante? Porque describir los datos que hemos capturado nos va a ayudar a hacerle entender a la gente el estudio que realizamos, ¿no? ¿En qué población lo dirigimos? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Eh, no sería práctico publicar toda la base de datos, no tendría mucho sentido. Entonces tenemos que saber cómo resumir esos datos de esas variables que ya medimos y hacerlo de la mejor forma para que todos tengan una buena idea de en quién se hizo el estudio y qué resultados encontramos. Hay tres formas, tres índices que utilizamos para describir un dato. El primero son los índices de tendencia central, que como su nombre lo dice, nos ayudan a saber dónde está la mayor cantidad de registros de esa variable. Los índices de dispersión, que nos hablan de qué tanto se están expandiendo los datos o qué rangos pueden ocupar. Y los índices de localización, que estos más bien se utilizan para cuando me interesa un sujeto en particular de ese grupo, saber en qué localización está respecto a su grupo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo aplicamos en los niños, cuando queremos saber un niño en particular, en qué percentila está respecto a su peso y a su edad en la población mexicana, pues justo se usan estos índices de localización. Ya hablaremos de ellos en unos minutos. Empezando por los índices de tendencia central, tenemos estos tres, la moda, la mediana y la media, y los tres van a hablar de hacia dónde tratan de confluir la mayor cantidad de los datos, solo que van a tener algunas características. Empezando por la moda, este se define como el valor que más se presenta o más se representa en una serie de datos, es decir, el que aparece más veces. No necesariamente tiene que ser el más alto o el más bajo o estar en medio, simplemente es el que se aparece más veces en la serie de datos. Y si hay más de un valor que se aparece en el mismo número de veces, entonces podemos hablar de variables unimodales, bimodales o multimodales. Pensemos en un ejemplo como determinar el peso. Si yo tengo 10 sujetos y les tomo su peso corporal en kilogramos y resulta ser que 3 de ellos tuvieron 70 kilos y fue el único valor que se repitió ese número de veces, o sea, fue el que más se repitió, pues entonces la moda sería 70 kilos. Pero si resulta ser que 3 veces tuve 70 kilos, 3 veces tuve 50 kilos y los demás otros valores que no se repitieron, pues entonces tendría una distribución bimodal, ¿no? Donde 50 y 70 representarían a los dos picos de esas modas. Esto en medicina no lo usamos mucho, la verdad es que tiene pobre utilidad en cuestiones cuantitativas, pero puede ser muy valioso cuando hablamos de variables cualitativas. Fíjense, lo usamos en la vida cotidiana todos los días. Cuando a lo mejor estamos en una ciudad que no conocemos, que estamos yendo de vacaciones y queremos saber a qué restaurante que ir o qué lugares, sitios atractivos turísticos son los más relevantes, pues seguramente van a buscar en internet o a lo mejor una aplicación tipo TripAdvisor y entonces vamos a ver cuántas personas recomendaron un lugar. Es decir, voy a ver cuál es el lugar que tiene una mayor frecuencia de ser visitado o tiene la mayor frecuencia de tener una mejor calificación. Entonces, esa sería una aplicación práctica para la utilización de la moda. Esto, pues en medicina no, insisto, no es muy útil, pero bueno, al menos seguramente en estudios cualitativos se podría llegar a utilizar. Para fines del curso me interesa que conozcan el concepto y nada, vamos a continuar. El segundo es la mediana. Este es el valor que divide a la serie de datos en 50%, es decir, la mediana tiene por encima el 50% de la población y debajo de ella el 50% de la población. Esto es muy fácil de entender cuando tenemos una serie de datos non, ¿no? Si yo tengo 5 datos, entonces el dato número 3 divide a la población en 2 arriba de él, el dato 4 y 5, y 2 abajo de él, el dato 1 y 2. Entonces la mediana es el valor 3. Pero cuando tengo una serie de datos que a lo mejor son 6, entonces lo que tengo que hacer es promediar los dos valores centrales, que en este caso sería el valor 2 y 3, para generar un promedio de esos dos, y ese sería el número, aunque no existe en la serie de datos, pero sería la mediana que divide a la población en 50 y 50%. ¿Cuál es la ventaja de la mediana? La ventaja es que no se modifica por los valores extremos. En el mismo ejemplo del peso, si teníamos a tres sujetos que pesaban 70 kilos, pero los demás, a lo mejor había uno de 40 kilos y otro de 140, esos dos sujetos de 40 y de 140, aunque son valores muy extremos, en realidad no van a modificar mi mediana. Mi mediana va a seguir siendo 70 kilos, porque donde quiera que esté, seguramente el tercer valor va a ser 70 kilos, ¿no? Entonces,
Esto resulta muy útil cuando tenemos distribuciones fuera de lo normal. Es decir, cuando hay una distribución no normal, la mediana es el valor de tendencia central que yo quiero reportar, porque es el que me va a dar información un poco más confiable. Fíjense, en las gráficas de abajo lo que estamos viendo en el centro es una gráfica con una variable con una distribución normal, donde la moda y la mediana, ¿no? La moda siendo el punto más alto de la gráfica y la mediana, que será la que divida 50 y 50% de la población, dado que esta curva es totalmente simétrica, pues obviamente ahí está. Pero ¿qué pasa cuando vemos variables de distribución diferente a la normal? Por ejemplo, la del extremo izquierdo, donde se ve que está cargada, ¿no? Tiene una cola de datos hacia la derecha y entonces la mediana se desplaza en vez de estar en el punto más alto con la moda, con el valor de moda, ahora se va hacia los datos extremos. Se modifica muy poquito por los valores extremos. Y lo mismo pasa cuando la desviación es hacia el otro lado. Ahora veremos qué pasa con nuestro tercer término, que es la media. La media es lo que vulgarmente conocemos como el promedio. ¿Y de dónde sale este promedio o esta media? De la suma de todos los valores dividida entre el número de valores. De hecho, aquí abajo te pongo la fórmula, ¿no? Esa fórmula dice x barra, que esa es la representación de la media, es igual a la sumatoria de x, es decir, de todas las variables, entre el número de variables, ¿no? El número de sujetos en este caso o lo que esté estudiando. Algo importante que tenemos que reflexionar aquí, probablemente, o sea, estoy seguro que ustedes conocen estos valores o estos conceptos, pero a lo mejor no habían parado en esto. Fíjense, cuando yo hablo de la mediana, únicamente estoy tomando el valor que parte a la serie de datos en un 50%. Es decir, no tomo en cuenta ningún otro valor de la serie de datos más que al que parte en 50%. En cambio, la media es como más demócrata en este sentido, porque tiene que sumar a todos los valores. Es decir, no importa si tengo un sujeto de 40 kilos y uno de 140, igual los voy a sumar para sacar el promedio de toda la serie de datos. De modo que toma en cuenta a todos los elementos para hacer su valor, para generar su valor, que es la media. Esto hace que sea un dato muy robusto. ¿Cuál es el problema? Que si esos datos tienen valores muy extremos, es decir, si la distribución no es normal, probablemente la media no me va a representar lo más importante de mi serie de datos. Seguro esto queda más claro en los siguientes ejemplos. Únicamente para cerrar esta laminilla, quiero que vean, les puse aquí dos formas de representar a la media, como x barra o con la mu minúscula. Y esto es un concepto totalmente teórico, solo me interesa que sepan que existen. Cuando yo saco la media de una población entera, hablo de una media poblacional, y lo correcto es representarla con la letra mu. Y cuando yo solo estoy hablando de una muestra, ¿no? De una población, entonces la represento con el valor de x barra. Sobre todo porque si se lo encuentran por ahí, pues para que sepan de qué está hablando estos dos símbolos. Y vean, cuando tenemos las representaciones, cuando tenemos una variable de distribución normal, como en la gráfica del centro, pues la moda, la media y la mediana quedan en el mismo punto, porque es el punto que más se repite, o sea, es la moda, es el punto que divide a la población en 50 y 50%, es la mediana, y si yo sumo todos los valores y los divido, es el punto que más se representa, es la media. Pero cuando yo tengo datos extremos, fíjense lo que pasa en la gráfica del lado izquierdo, ¿no? Cuando tengo datos extremos a la izquierda, la media o el promedio se me desvían muchísimo hacia la izquierda. Ahí les puse de una forma difuminada cómo se vería la moda y la mediana representadas y la media hasta dónde se aleja. Y lo mismo pasa cuando tengo valores extremos del otro lado. Es decir, la influencia que ejercen los valores extremos sobre la media es muy importante. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando uno decide representar una variable con su media. Eh, ¿Cuándo debemos de utilizarla? El mejor momento para utilizarla es cuando la distribución de nuestra variable es normal. Si no es normal, lo ideal es que vayamos con la mediana. Y fíjense, aquí tengo esta serie de datos. Estos son 37 sujetos a los cuales les determinamos la edad. Aquí pueden ver las edades, va de 24 a 36 años, el número de veces que se repiten, el porcentaje que ocupan y aquí abajo los datos alineados. Si vemos, la suma de todos los datos da 1020. Entonces, si aquí queremos buscar la moda, vemos que los datos que más se repiten son 26 y 27. Entonces, esta serie de datos tiene una distribución bimodal, ¿no? Donde 26 y 27 representan a las dos modas, a los dos picos de moda. Después, si vemos la serie de datos en extenso aquí abajo, tendremos que buscar el valor que divide a la serie de datos en 50 y 50% para representar a la mediana. Ese valor es este número 27, ¿no? Entonces, la mediana será 27, donde por encima de él habrá la misma cantidad de valores y por debajo de él la misma cantidad de valores. Y por último, el promedio, que sería la división de 1020 entre 37. Esto nos da 27.
perdón, 27.57, y aquí tenemos la agrupación de los 3 índices de tendencia central. Vean cómo en este caso la moda, la media y la media pues se parecen bastante, ¿no? Y esto ya habla de que probablemente tenga una distribución muy cercana o parecida a la de normalidad. De hecho, si se dan cuenta en la gráfica que les pongo, dibuja el mismo paquete estadístico la curva de normalidad por encima para que veas cómo sería si fuera una distribución normal perfecta. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo son las calificaciones de 11 sujetos. Vean cómo hay 2 sujetos reprobados con 2 y 3 de calificación y después el resto de sujetos que aprobaron la materia. Obviamente esto espero que no sean los resultados del examen de esta clase, evidentemente. Bien, bien. Entonces, si yo trato de sacar los índices numéricos, fíjense, el valor que más se representa gráficamente, aquí lo podemos ver, es el 8. De modo que la moda va a ser 8, ¿no? Después, la mediana, pues si tengo 11 valores, la mediana sería el valor número 6, donde hay 5 arriba de él y 5 abajo de él. Entonces, la mediana sería de 8. Pero ahora vamos a sacar el promedio. Yo sé que es 79, ¿no? Que es la suma de todos los datos, entre 11. Y esto nos va a dar 7.18. Vean cómo nos aleja la media, nos aleja más de un punto de la mediana y de la moda. Es decir, se tiende a ir hacia la izquierda. ¿Y por qué es? Por estos valores extremos, por este 2 y este 3. De ahí que veamos qué sensible es la media a los valores extremos. Gráficamente, pues aquí encontraríamos la moda y la mediana, ¿no? Y la media se desplazaría hacia el 7 punto y cacho. Ahora, vamos a decidir excluir a los alumnos reprobados, es decir, voy a sacar la estadística únicamente de los alumnos que aprobaron la materia. En ese momento anulo esos dos, me quedo con el resto de resultados, que serán 9 sujetos, y otra vez, la suma de valores me va a dar 74, la moda va a seguir representada por el valor de 8, la mediana va a seguir representada por el valor de 8, pero ahora dividir 74 entre 9 me va a dar 8.22. Vean cómo al retirar los valores extremos, ¿no?, de los dos alumnos reprobados, la media se fue mucho más cerca de la moda y la mediana. Es decir, representó más dónde se agrupaban la mayor cantidad de los datos. Esa es una de las desventajas que tiene la media, que si estamos ante una distribución de datos que no es normal, como en el primer ejemplo, la media se desplaza mucho, ¿no? Cuando encontramos una distribución normal, la media tiende a confluir con los demás índices numéricos. En este caso, si yo tuviera que representar a los alumnos en su totalidad, incluidos los reprobados, a lo mejor la mediana sería el mejor valor para utilizar, y en el caso de cuando yo anulo a los alumnos reprobados, a lo mejor la media sería el valor más adecuado para representar. Y ahora vamos a hablar de los índices de dispersión. Aquí tenemos 3, que son los rangos, los cuartiles y la desviación estándar. La última es la más compleja. Voy a empezar con los rangos y vamos a empezar con esta analogía. Fíjense, en este caso, si yo quisiera decidir qué música voy a ponerles a este grupo de personas, imaginen que esta es una reunión con 3 niños, 2 adolescentes y 3 adultos. Entonces, si yo decidiera poner únicamente la música basada en la moda, ¿no? En quién se repite más veces la moda de edad, me refiero, ¿no? Yo tendría que poner música para niños, ¿no? Porque tenemos 3 niños de 3 años. Si yo decidiera basarme en la mediana, pues tendría que poner música para alguien de entre 13 y 14 años y a lo mejor les pondré música pop. Pero si yo decidiera sacar el promedio de todas las edades, pues me daría un valor de 21 años y pues probablemente les tendré que poner rock y esto no va a ser compatible con nadie de los presentes. Fíjense cómo en este ejemplo, el usar la media es el peor valor que podríamos utilizar, porque aunque la media es la más democrática en el sentido de que toma en cuenta todos los valores, pues no hay nadie de 21 años, entonces no representa esta población. En cambio, la mediana, pues al menos tocaría a algunos de los sujetos, ¿no? En este caso a los 2 adolescentes, o la moda, pues a los niños, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de seleccionar. Y también de ahí la importancia de establecer no solo índice de tendencia, perdón, de tendencia central, sino también hablar de la dispersión de los datos. Y es justo lo que vamos a hablar. Fíjense, estos dos ejemplos igual son calificaciones con puntajes de 0 a 100 puntos. Y vean, yo les pediría que pongan pausa al video aquí y traten de obtener la media, la mediana y la moda de ambos grupos para ver cuánto les da. Bien, espero que lo hayas intentado de verdad y mira, si lo hiciste, obtuviste estos valores. Si te das cuenta, en ambos grupos la media da 83.6, la mediana es de 85 y la moda es de 85, es decir, sus índices de tendencia central son idénticos, los tres. Pero claramente los valores que vemos representados en los grupos son diferentes. De hecho, si te das cuenta, en el grupo A
ve el rango de posibilidades. Hay alumnos con 78 de calificación y el más alto con 88. Es decir, hay un punto de distancia entre el que salió más bajo y más alto. En el caso del grupo B, vean cómo algunos hay de 65, o sea, por poco y reprueba, y otro de 98 que pues, casi saca el 10, ¿no? Entonces, el rango de posibilidades es mayor. De ahí que sea importante saber cómo voy a representar no solo hacia dónde tienden a confluir los datos, sino también qué tanto se están abriendo esos datos. La forma más fácil o el valor más fácil sería el rango, que es simplemente la diferencia entre el valor de mayor rango contra el de menor, ¿no? En el primer caso un rango de 10 y en el segundo caso un rango de 33. Es muy fácil de obtener, sin embargo, pues las desventajas es que solo utiliza los valores extremos. Es decir, solo le importa el valor más chiquito y el más grandote y los demás les da igual. Si el valor más chiquito solo una vez se representó, igual va a pesar muchísimo para ampliar o disminuir el rango. Entonces, el rango se usa poco, la verdad. Después tenemos a los cuartiles. Los cuartiles, como su nombre lo indican, dividen en 4 a toda la serie de datos. Entonces, el cuartil 1, donde tiene el 25% a la izquierda y 75% a la derecha. Cuartil 2, que parte en 50 y 50% de la población. Y cuartil 3, que parte en 75 y 25%. De aquí ya pueden darse una idea que el cuartil 2 es lo mismo que decir la mediana. La mediana y el cuartil 2 son el mismo concepto, parten a la serie de datos en 2. Ahora, ¿qué usamos de los cuartiles? Lo más común es que usemos algo que se llama rango intercuartílico. Este rango intercuartílico me dice del Q1 la distancia de Q1 a Q3 o de Q3 a Q1. Es decir, me da al 50% de la población que está al centro. ¿Que está al centro de quién? De Q2. ¿Y Q2 quién es? La mediana. Es decir, la mediana representa el centro del rango intercuartílico y yo sé que ese rango abarca 25% a la izquierda de la mediana o de Q2 y 25% a la derecha. De ahí que muchas veces cuando una variable tiene una distribución no normal, lo correcto sea que digamos su mediana y su rango intercuartílico, ¿sale? Porque así decimos dónde está al menos la mitad de la población y dónde está el 50 y 50% representado con la mediana. Obviamente esto excluye los valores extremos, pero esto lo estamos usando en una población que tiene una distribución no normal, donde justo hay valores extremos que nos están modificando cómo se distribuye esa variable, de modo que es algo deseable. Y por último, vamos a hablar de la desviación estándar. Pero para entender la desviación estándar, primero tenemos que obtener algo que se llama varianza. Fíjense, la historia empieza así. Cuando yo tengo una variable, la que queramos, en este caso estoy usando las calificaciones del primer grupo, yo sé que esa calificación es promedian, o sea, la media de estos sujetos es de 83.63. Entonces, si a mí me interesaría sacar qué tanto varían estos datos, yo podría agarrar cada valor y restárselo al promedio para ver la distancia que existe de cada valor contra su promedio. Es decir, x menos x barra, x del valor menos su media. 78 menos 83.63 me va a dar menos 5.63, que es lo que represento aquí en la gráfica, y verán en la tabla y aquí gráficamente esta distancia. Después de 80, la diferencia con la media es de menos 3.63, después de 82 es menos 1.63 y así sucesivamente. Con estas distancias que tengo de cada uno de los valores con su media, yo podría establecer qué tanto varían entre sí. Y las debería de sumar. ¿Cuál es el problema? Que si yo sumo estos valores negativos y positivos, y te pido que lo hagas en casa, tómate un momento, ponle pausa. Si sumaste todos los valores, entonces te darás cuenta que el resultado es cero prácticamente. En este caso, 0.04, porque no usé milésimas, ¿no? Pero hubiera salido cero absoluto. ¿Qué es lo que sucede? Como todos los valores surgen del mismo punto de la media, ¿no? Se supone que al final se equilibran las fuerzas negativas y positivas, por decirlo así, y entonces te va a dar un valor de cero. Pero entonces a alguien se le ocurrió una artimaña matemática. Cuando yo quiero sacudirme los números negativos, los puedo elevar al cuadrado. Entonces yo elevo al cuadrado esta fórmula, lo que obtengo son los valores cuadráticos de cada una de estas diferencias, ¿no? De las distancias que hay de cada valor sobre su media, ¿no? Y lo represento aquí, x menos x barra al cuadrado, ¿no? Entonces este menos 5.63 se vuelve un más 31.7, ¿no? Porque menos por menos da más, 5.63 al cuadrado da 31.7. Entonces ya las distancias, en vez de ser lineales, ahora son cuadráticas, ¿no? Por eso te pongo los cuadraditos acá abajo. Si yo sumo todo esto y después lo divido entre el número de valores, es decir, hago la sumatoria del cuadrado de las diferencias de cada valor con su media, otra vez. La sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor con su media. Eso lo divido sobre el número de
variables y yo voy a obtener la varianza. Fíjate, lo repito. La fórmula que ves aquí arriba es la fórmula de la varianza. La varianza se puede escribir como una S al cuadrado o una sigma minúscula al cuadrado. Se parece mucho a lo que hablábamos de la media. Cuando pones X barra es una media muestral, cuando pones mu es una media poblacional. En este caso, cuando usamos sigma, hablamos de una desviación estándar o una varianza poblacional, y cuando usamos S, hablamos de una varianza o una desviación estándar muestral. No importa. El punto es que esta es la fórmula de la varianza, donde la varianza es S cuadrada igual a la sumatoria de X, o sea, de la variable, menos X barra, o sea, su media, elevado al cuadrado, dividido entre N, que es justo lo que hicimos aquí, ¿no? La sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado de las diferencias de los valores menos su media, y entre N, ¿no? Entre un número de variables. En este caso nos da 9.73. ¿Pero qué es lo que significa esta varianza? Pues que los sujetos tienen una media de 83.63 con una varianza de 9.73 puntos de examen al cuadrado. Exacto, no tiene sentido. No tiene sentido hablar de una calificación al cuadrado, porque tú sacas una calificación a lo mejor del 0 al 100, ¿no? Sacas 80 puntos, no te dicen 80 puntos cuadrados. No hay un 10 cuadrado, no usamos variables cuadráticas para la evaluación de una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya que tuvimos que elevar al cuadrado para sacudirnos los valores negativos, lo que podemos hacer es aplicarle la raíz cuadrada a todo, ¿no? Es decir, este cuadrado de la fórmula, mandarlo al otro lado a modo de raíz. Y cuando hacemos esto, obtenemos la fórmula de la desviación estándar, donde la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x barra al cuadrado entre n, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que ya los puntos al cuadrado se vuelven otra vez puntos normales. Es decir, si la media era de 8.3, 8.3 más menos una desviación estándar serían que la mayor parte de la población sacó 8.3 o 83 de calificación y más menos 3 puntos. ¿Pero qué tanto? Sabemos, o está estudiado, que en una distribución normal, a una desviación estándar está el 68% de la población. A 2 desviaciones estándar está el 95% y a 3 desviaciones estándar está el 99%. De modo que, si yo digo que la mayoría de sujetos tuvieron una media de 83.6 más menos una desviación estándar de 3.1, significa que el 68% de los sujetos anda entre 83 menos 3, es decir, entre 80 y 83 más 3, 86. Ahí estaría el 68%. Si yo lo amplío a 2 desviaciones estándar, yo diría que el 95% de los sujetos están en 83 menos dos desviaciones, o sea, es decir, menos 6, ¿no? Que sería 78. Y después 83 más 2 desviaciones estándar, es decir, 73, 83 más 6, que serían por ahí de 89, ¿no? Entonces, ese sería el rango de posibilidades si lo digo a 2 desviaciones estándar. De ahí que me interese mucho que conozcan esta grafiquita, ¿no? Que cuando hablamos de desviaciones estándar, hablamos una desviación estándar abarca a este porcentaje, 2, 95 y 3, 99, pero solo en una distribución normal. Por eso, cuando yo quiero expresar un índice de dispersión en una variable normal o con distribución normal, hablo en términos de desviación estándar. Pero si la distribución es no normal, lo que más me conviene es usar el rango intercuartílico. Recuerden bien estos conceptos, les van a ser útiles, porque de aquí van a surgir las pruebas de hipótesis. Estos conceptos los necesitamos para entender las pruebas de hipótesis. Bien, fíjense, regresando a las calificaciones, pues se parecen mucho, ¿no? Tenían los mismos índices de tendencia central, pero ven los de dispersión. La desviación estándar del grupo A era de 3.33 y la del grupo B es de 12.2. Es decir, amplían muchísimo más sus rangos. Si yo grafico esto, lo vería así, donde el puntito blanco es la media, ¿no? La media es idéntica en ambos grupos, pero en el grupo A la desviación estándar, que son estos bigotitos hacia arriba y hacia abajo, es de este ancho, y en el caso de la desviación estándar del grupo B es mucho más amplio. Esto me importa mucho porque muchas veces puedo saber, simplemente viendo la media y la desviación estándar, si la variable se comporta de una forma normal y así determinar si la prueba que se utilizó para ver si había diferencias entre grupos o no fue la adecuada o hicieron ahí algún chanchullo estadístico. Bien, terminamos con índices numéricos. Estos, como les decía, me ayudan a localizar un punto en concreto dentro de una serie de datos, ¿no? Esto lo usamos
típicamente en las percentilas, ¿no? Con los niños, cuando nos tocó a algunos y a los que son pediatras pues les sigue tocando, cuando quieren percentilar a los niños. ¿Y de dónde sale esto? Voy a ponerle la fórmula de cómo se percentila. La verdad es que casi no lo utilizamos, pero bueno, para fines del contenido, o sea, quiero que lo tengan aquí el dato por si llegan a necesitarlo alguna vez. La fórmula para calcular una percentila es esta, donde n menor que habla de los datos que están debajo del dato que estoy buscando, del valor que estoy buscando, más 0.5 entre el número de datos totales. Les explico. Aquí tengo una lista con 13 valores de talla, de estatura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de forma ascendente. Entonces ya los tengo aquí ordenados de forma ascendente y los cuento, ¿no? Entonces yo ya sé que aquí hay 13 números. Y ahora a mí me interesa a lo mejor saber qué percentila ocupa el sujeto que está con 1.63 metros. Entonces cuento cuántos valores hay antes de él, ¿no? Que sería este n menor, y ya sé que hay 7. Y ahora solo tengo que aplicar la fórmula, donde n menor es igual a 7 más 0.5 entre n total, que es 13 valores. Si yo hago esta conversión, después eso me va a salir 0.57, como es una percentila, es en porcentaje, entonces lo multiplico por 100 y eso me da 57. ¿Qué significa? Que el sujeto que mide 1.63 está en la percentila 57 en este rango de valores, ¿sale? Entonces, si algún momento necesitamos obtener una percentila de una variable, ¿no? O sea, de un valor de una variable en un rango de posibilidades, o sea, en toda la serie de datos, pues podremos obtener la percentila. A veces, a algunas personas les gusta representar la dispersión de los datos con percentilas, es decir, te dicen la mediana de sujetos fue de X valor y en vez de darte el rango intercuartílico, te ponen la percentila al 95%, es decir, te ponen el valor, ¿no? de los datos al 95% y te pueden poner, pueden obtenerla de esta forma. Por fortuna, los paquetes estadísticos ya la calculan solita, pero bueno, son algunas aplicaciones de las percentilas. Se usan poco, pero se pueden llegar a encontrar con ellas. Y la otra es la puntuación Z. Fíjense, cuando estábamos viendo esta curva en normalidad, hablamos que la dividíamos por desviaciones estándar, ¿no? A una desviación, a dos o a tres desviaciones estándar, para el 68, 95 y 98% de la población. Esto quiere decir que el origen de la desviación estándar es la media, el punto central, porque hablamos de una distribución normal. Entonces, mu o x barra, que es la media, es igual a 0 aquí. Hablar en desviaciones estándar es como un lenguaje, es como si cambiaras, si tradujeras, en vez de hablar ya de peso, ¿no? Ya no voy a decir, la persona que pesaba 90 kilos estaba en la percentila 94 o estaba a un rango de 3 de la media o lo que sea. Lo que puedo hacer es todo convertirlo a unidades de desviación estándar. Entonces yo puedo decir, el sujeto que pesa 90 kilos está a 2 desviaciones estándar. Y ya, así a todo el mundo le queda bien claro, ¿no? Si la desviación estándar es 83, a 2 es 90, pues ya, perfecto, ya sé dónde está localizado. Entonces, ¿cómo se obtiene esta puntuación Z, este valor traducido de desviaciones estándar? Agarrando el valor que quieres traducir, es decir, el AX, menos la media, que es X barra, entre la desviación estándar. Y así obtienes la puntuación Z o score Z. Fíjense, en esta misma gráfica de pesos, tengo este grupo de 8 sujetos, ¿no? Pesan de 78 a 88. No es cierto, no son pesos, esto es calificaciones, ¿no? Entonces tengo este de 78 a 88 y a mí me interesa saber, yo ya calculé la media, ¿no? Ya sé que la media es de 83, la mediana es de 85, la moda también es de 85, la desviación estándar es de 3, es el ejercicio que hicimos hace rato. Entonces 3.3, una desviación estándar, 6.63, dos desviaciones estándar. Y a mí me interesa saber justo a cuántas desviaciones estándar está el 80, por X razón. Pues yo lo que puedo hacer es sustituir los valores de la fórmula, ¿no? Entonces 80 menos la media, que es 83.63, entre la desviación estándar, que es 3.33, y eso me da menos 1.09. ¿Qué significa? Que el valor de 80 está a menos 1.09 desviaciones estándar. Como les decía, solo es una forma de traducir los datos, todo en medidas de desviaciones estándar. Muy bien, hasta aquí vamos a parar, vamos a dejar el video y en el siguiente voy a hablar sobre distribución normal. Espero que le hayan entendido, vuélvanlo a ver si es necesario, hagan los ejercicios, vale la pena hacer un poquito de aritmética para que les quede más claro y cualquier duda, pues nada, en clase la resolvemos. Muchas gracias.